Bueno, continuando con nuestro ciclo de clases, mi nombre es Edgar del Carpio. Ahorita vamos a profundizar respecto a las reacciones de sustitución. Las reacciones de sustitución fueron descubiertas en el año 1896 por Paul Walden. Y básicamente él lo que estudió era el intercambio que ocurría y las reacciones de sustitución nucleofílica en la interconversión de los ácidos málicos mediante un ciclo que él denominó el ciclo de Walden. ¿Qué es una reacción de sustitución? Una reacción de sustitución sencillamente es cambiar una cosa por otra. Es decir, en una molécula orgánica es sustituir un grupo saliente por un nucleófilo. Por ejemplo, en esta reacción, el compuesto CX, el grupo X es el grupo saliente y es sustituido por el nucleófilo, que es una especie cargada negativamente, Y- para formar el compuesto, el enlace CY, y la especie X sale como un anión, en donde depende de si es un buen grupo saliente o no. Un ejemplo de una reacción de sustitución es como la presenta a continuación, en donde vemos que el yoduro de metilo es sustituido por un ion hidroxilo para formar el metanol más el yoduro como grupo saliente. Esto es una reacción vía sustitución nucleofílica bimolecular SN2 que veremos más adelante y profundizaremos en su mecanismo de reacción. Es un proceso concertado. ¿Qué características tienen estas reacciones? Bueno, estas reacciones sencillamente tienen tres características fundamentales. Todas ocurren, o las vamos a estudiar, todas sobre carbonos con hibridación sp3, es decir, son compuestos saturados. En el sitio de reacción se encuentra un halógeno, que es la especie electronegativa, y él lo que va a hacer, como ya hemos visto en las clases anteriores, es desplazar la densidad electrónica hacia el halógeno, generando una densidad de carga parcial positiva en el carbono, de manera que el nucleófilo va a tomar el lugar del halógeno al ceder su par de electrones. Ahorita te invito a que cuando estés viendo la clase hagas clic en este video para conocer un poco más sobre las reacciones de sustitución nucleofílica. Esto lo podrás hacer con calma en tu casa. Mientras tanto, vamos a continuar con la explicación. Conceptos fundamentales. ¿Qué es un electrófilo? Es una especie que es afín a los electrones, es una especie que está deficiente en carga, puede verse como un ácido de Lewis, una especie cargada positivamente que tiene una densidad de carga parcial positiva o tiene un orbital disponible, el cual es capaz de aceptar un par de electrones. Un nucleófilo, entonces, es una base de Lewis, es un amante de electrones, es un centro con carga negativa, es decir, posee pares de electrones disponibles o inclusive pueden actuar como nucleófilos los compuestos insaturados como los alquenos, alquinos y compuestos aromáticos a través de la densidad electrónica que concentran en su nube pi. Ejemplos de especies de nucleófilos tenemos el yoduro, el ion hidroxilo, el bisulfuro, tenemos el agua y tenemos una amina. Aquí tenemos ejemplos de nucleófilos cargados y nucleófilos no cargados. La nucleofilicidad expresa la habilidad del nucleófilo para reaccionar de esta manera. Y es importante aclarar que el término correcto es nucleofilicidad, no nucleofelicidad como a veces se pueden conseguir, ¿ok? Eso es importante. Y la basicidad, que es otro concepto que debemos tener en cuenta bien claro, es la capacidad de un compuesto de tomar un protón. Y esto lo vamos a expresar cuando tengamos las reacciones de eliminación. Ahorita, es de suma importancia definir lo que es carácter básico de carácter nucleofílico. Un carácter básico sencillamente es la capacidad de una determinada especie de tomar un protón, mientras que el carácter nucleofílico tiene que ver con la capacidad de la especie de ceder un par de electrones disponibles para formar un nuevo compuesto. Entonces, si nosotros vemos los compuestos o los compuestos con nitrógeno, vemos que a medida que nosotros, por ejemplo, tenemos el amiduro, que es una especie cargada negativamente, y pasamos a la etilamina, al amoníaco, a la anilina o a la paranitroanilina, el carácter nucleofílico decrece porque este par de electrones está más disponible en el amiduro, y es lógico porque es una especie cargada negativamente, en una amina primaria, en el amoníaco, una amina aromática tipo anilínica, y ahorita con un sustituyente nitro en posición para, como ya hemos visto con anterioridad, el grupo nitro tiene un efecto atractor menos R. Si vemos en el caso de los nucleófilos con oxígeno, también a medida que nosotros vamos pasando en la siguiente serie del etóxido, que es un nucleófilo más fuerte que el hidróxido, y esto es lógico porque el grupo alquilo, como el etilo, es dador de densidad electrónica por efecto inductivo y va a hacer que esta carga negativa sobre el átomo de oxígeno sea más grande.
Y si comparáramos ahorita los nucleófilos con nitrógeno frente a oxígeno, vemos que si comparamos el amiduro con el hidroxilo, dos especies cargadas negativamente, el hidroxilo en este caso estamos comparando el carácter básico, sería una base más fuerte, igual que el agua sería la basicidad iría decreciendo si pasamos del amiduro al ion hidroxilo y si comparamos el amoníaco con el agua. En este caso estamos comparando la basicidad. Ok. Y esto tiene que ver básicamente por la electronegatividad. El nitrógeno tiene una electronegatividad de 3 y el oxígeno de 3,5. El oxígeno es más electronegativo. Otra forma para comparar el carácter nucleofílico con respecto al carácter básico es comparar la misma especie si se encuentra protonada o desprotonada. Si comparamos el fenol con el fenóxido, podemos ver que el carácter nucleofílico va a aumentar siempre a medida que aumenta la carga. ¿Por qué? Porque tengo una mayor densidad de carga negativa que va a ser más fácilmente donada. Igual en compuestos con azufre, o si comparamos el amoníaco con el amiduro, va a aumentar el carácter nucleofílico a medida que yo estoy incrementando la carga. Porque voy a tener más, es lógico, voy a tener un par de electrones disponible adicional. Ahora, si queremos comparar la misma familia, siempre a medida que yo desciendo en un grupo, y esto es sumamente importante, en un grupo, el carácter nucleofílico va a aumentar, ¿ok? Entonces vemos, si yo desciendo en un grupo, el carácter nucleofílico aumenta. Por ejemplo, si yo veo nitrógeno y fósforo, el fósforo se encuentra en el grupo del nitrógeno, pero está debajo del fósforo. Entonces, ¿qué pasa? Si yo tengo nitrógeno y desciendo al fósforo, el carácter nucleofílico aumenta cuando estoy descendiendo en el grupo, porque al ser el átomo más grande va a ceder más fácilmente ese par de electrones. Igual ocurre en los halógenos. Cuando yo paso del flúor al cloro, del cloro al bromo y del bromo al yodo, a medida que yo desciendo en el grupo, el carácter nucleofílico va aumentando porque el yoduro, al ser más grande, es más voluminoso y es capaz de ceder con mayor facilidad el par de electrones. Sin embargo, la basicidad decrece. Son tendencias contrarias en los halógenos. Al descender en un grupo, en los halógenos aumenta el carácter nucleofílico, pero la basicidad disminuye. El compuesto más básico es el fluoruro porque concentra mayor densidad de carga negativa en una menor superficie. Entonces, átomos fácilmente polarizables son buenos nucleófilos. Al descender en un determinado grupo, hay que corregir aquí, aumenta el carácter nucleofílico. Ahorita, si yo voy a comparar esta, como hemos visto, al descender en aquí hay que corregir, al descender en un grupo, el carácter nucleofílico va a aumentar. Pero ¿qué ocurre si ahorita yo, por ejemplo, estoy comparando un mismo periodo de la tabla periódica? Por ejemplo, comparo carbono, nitrógeno, oxígeno y flúor. Entonces tenemos que a medida que la electronegatividad va disminuyendo, el carácter nucleofílico aumenta, es decir, el carbanión terciario va a ser mejor nucleófilo que la acida, este a su vez que el alcoxio y este a su vez que el ion fluoruro. Entonces, al descender en un grupo, el carácter nucleofílico aumenta. Y si estoy en un periodo, mientras disminuye la electronegatividad, el carácter nucleofílico va a aumentar. Más fácilmente va a ser de los electrones. Ok. Ahorita, cuando estés viendo esta clase en tu casa, por favor, proyecta el siguiente video para que aclares algunas dudas. Cualquier duda que tengas, por favor, no olvides escribirme. Ok, ahorita para continuar en lo que nos queda de la clase de manera muy somera, vamos a ver las reacciones de obtención a partir de haluros de alquilo. Esta es la importancia de los haluros de alquilo. Los haluros de alquilo son sumamente importantes porque yo puedo obtener diferentes especies. Por ejemplo, si yo quiero obtener un alcohol, yo pongo a reaccionar el haluro alquilo con agua, si es una reacción de sustitución vía SN1 principalmente, o SN2, si el sustrato no me permite que reaccione, vía SN1, o el hidróxido en condiciones fuertemente básicas con el haluro alquilo y me va a permitir formar el respectivo alcohol. En este caso tenemos la reacción del bromuro de etilo con agua y vemos cómo formamos el etanol. Otra forma de obtener haluros de alquilo, otro grupo funcional como los éteres a partir de haluros de alquilo, es a poner a reaccionar
el respectivo haluro de alquilo con un alcóxido. Esto va a ocurrir en una reacción de sustitución nucleofílica. Sustituyo el bromuro por el grupo alcóxido. En este caso sería el grupo isobutóxido de sodio para obtener el etil isobutil éter. Yo también puedo tener el caso de desplazar haluros de alquilo. Es decir, si yo tengo un haluro de alquilo, yo puedo sustituir este halógeno por otro halógeno. Generalmente es más fácil cuando yo tengo buenos grupos salientes en las moléculas. Por ejemplo, si yo tengo el fluoruro no es un muy buen grupo saliente en comparación con el bromuro, entonces es más fácil obtener el compuesto cuando tenemos muy buenos grupos salientes, como en este caso el bromo pentano que reacciona con el fluoruro de potasio. Otra forma de obtener halogenuros de alquilo es cuando yo reacciono, por ejemplo, en este caso tengo si quiero obtener yoduros de alquilo, puedo obtenerlo a partir del haluro de alquilo inmediatamente anterior o a partir de otro haluro de alquilo. Por ejemplo, si tengo el yoduro de sodio y lo pongo a reaccionar con un compuesto clorado, en este caso es el 3-cloro-1-propeno, fíjense que la molécula tiene un doble enlace, pero este doble enlace no está en el centro de reacción. Denomino el centro de reacción al carbono en donde va a ocurrir a cabo la reacción de sustitución nucleofílica. También puedo obtener nitrilos. Si yo coloco el ion cianuro en presencia de un haluro de alquilo, como en esta reacción, el cloruro de ciclopentilo en presencia de cloruro de sodio, en DMCO, DMCO es un solvente orgánico que es dimetilsulfoxi, voy a obtener el cianuro de pentilo, de ciclopentino, perdón, más el cloruro de sodio. Estoy nombrando este compuesto de manera por sustitución. Obtener tioles también. Si yo pongo a reaccionar un anión bisulfuro en presencia de un haluro alquilo, puedo obtener un tiol. Como en este caso, si pongo a reaccionar el bisulfuro de potasio en presencia de 2 bromononano. Obtención de aminas. También yo puedo partir de un haluro alquilo y ponerla a reaccionar con amoníaco y obtener una respectiva amina. Es otro tipo de reacción bastante utilizada en química orgánica. Debemos recordar que en nuestro organismo ocurren muchas reacciones de sustitución. La obtención de las aminas también se puede hacer en exceso de haluro alquilo y podemos llegar a obtener una amina terciaria, como en este caso la trimetilamina. Y como vemos, se obtienen varios productos de reacción, aminas primarias, secundarias y terciarias. También es posible y es factible obtener la obtención de ésteres a partir de iones carboxilatos y haluros de alquilo. Son reacciones de sustitución. Obtener alcanos, que esto lo podríamos hacer mediante la reacción de obtención del reactivo de Grignard, que es un tipo de reacción ya más avanzada, que aquí para introducir un nuevo enlace carbono-carbono, más adelante lo verán en química orgánica 2, profundizaremos, aquí nada más se los muestro. Y también yo puedo obtener, los haluros de alquilo son importantes intermediarios porque me permiten obtener a partir del alqueno, si yo tengo condiciones fuertemente básicas y favorezco esta reacción con temperatura, puedo obtener en vez de una sustitución, fíjense que la sustitución se da en el mismo carbono donde tengo el compuesto, el halógeno. Va a ser el grupo sustituyente, pero si yo tomo un protón del carbono beta, siendo el centro de reacción este que está aquí, el carbono alfa, puedo obtener la formación de un respectivo alqueno. Esto puede verse como un mecanismo de reacción que haremos más adelante. En vez de ocurrir la sustitución directamente sobre el carbono alfa, tomo un protón del carbono beta para formar un respectivo alqueno. Entonces, como podemos ver, la obtención de haluros de alquilo me permite obtener muchas reacciones. Por ejemplo, en presencia de yoduro, puedo formar un doble enlace si tengo un dihaluro vecinal. Bueno, hemos terminado esta clase y para la próxima clase ya comenzaremos a profundizar más un poquito sobre los mecanismos de sustitución nucleofílica. Muchas gracias por acompañarme y te invito a observar la próxima clase y a seguirme en mi canal de YouTube.